Hola, ¿cómo están? Buen día, buenas tardes, buenas noches. Espero que se encuentren muy bien. En la clase de hoy nos vamos a detener en la teoría del funcionalismo durkheimiano. Ustedes ya saben que estamos siguiendo este libro de forma general. También estamos complementándolo con algunos aportes propios, pero en términos generales el libro de Sid y Caro nos va permitiendo articular una exposición fluida de estos tres autores de la sociología clásica. Anteriormente trabajamos el video de Karl Marx sobre el materialismo histórico y ahora nos corresponde trabajar con la teoría social de Emil Durkheim, también llamada sociología funcionalista o sociología de las instituciones sociales. Bueno, cuando nos toca pensar en Durkheim pensamos sobre todo en su gran concepto, ¿no? Aquel que acuñara en su libro sobre el suicidio a finales del siglo XIX y donde trabaja precisamente el concepto de anomia. Anomia vinculada, acá algunas imágenes nos pueden mostrar esa situación, al estado de crisis social, al estado de descomposición de las antiguas instituciones y a la falta de articulación de nuevas instituciones que vivía la sociedad francesa y la sociedad europea a finales del siglo XIX. En parte, producto tanto del desarrollo económico acelerado que vivía Europa y fundamentalmente los países occidentales, pero también debido a la desarticulación de las instituciones antiguas, del antiguo régimen, sin que aparecieran nuevas instituciones capaces de suplir esa carencia regulatoria. Algunos gráficos y humores de la década dan cuenta de esta situación, ¿no? Ya sea de la inestabilidad o el caos político de la Tercera República, que es en donde Durkheim produce su pensamiento, o ya sea algunos afiches, ¿no? Como la Exposición Universal en París de finales del siglo XIX, 1889, donde se ve también en parte este desarrollo francés de finales del siglo XIX, ¿no? Bueno, frente a esta dinámica de cambio, frente a esta sociedad francesa convulsionada, producto de la industrialización y el desarrollo del capitalismo, Durkheim propone un análisis social de lo moral sin caer en discursos moralistas, es decir, evitando juicios de valor y moralinas, pero sí estudiar la moral como un fenómeno constitutivo, ¿no? Y como formas de pensar, obrar y sentir que dan cuenta y que son a la vez constitutivas de esta sociabilidad común. Además, a diferencia de otros pensadores, como ya vimos el caso de Karl Marx, Durkheim se va a alejar de las ideas de las propuestas más radicales en política, abrazando la idea de la reforma social frente a las problemáticas de su época. Bien, en este sentido, la apuesta de Durkheim es una apuesta muy fuerte al rechazo al sentido común, ¿no? En este sentido, Durkheim cree que los hechos sociales tienen una existencia sui generis, es decir, una existencia propia por fuera de la conciencia individual de cada sujeto, y esto es lo que permite precisamente estudiar estos hechos sociales como fenómenos colectivos, ¿no? Es decir, saliendo independientemente de las expresiones de cada uno de los individuos en los que estos hechos sociales se expresan. Esto ya supone una declaración de la sociología, un intento de construir un espacio teórico específico para el análisis de lo social desde el enfoque sociológico que supera el pensamiento ideológico o el pensamiento del sentido común. Fíjense que cuál es el método que propone Durkheim y nos hacemos esta pregunta, si es una teoría determinista de lo social. Bueno, vamos a ver que en la propia obra de Durkheim hay como un camino que va recorriendo el autor hacia una perspectiva, si bien determinista de lo social, cada vez más flexible respecto al papel que los sujetos tienen en esa construcción de lo social. Frente a estas objeciones, ¿no?, que otras disciplinas u otros autores hacían sobre esta visión determinista de Durkheim, para Durkheim solo es posible preservar la libertad del sujeto en un marco de instituciones que previamente den orden y libertad a esa vida en sociedad. Sobre todo, Durkheim no lo niega,
frente a los poderes fácticos que el capitalismo despliega, ¿no? Sobre todo el poder de aquellos que tienen mayores recursos económicos. La libertad solo es posible, entonces, en un marco de fuertes regulaciones que permitan encauzar las expectativas colectivas y, sobre todo, resguardar a los más débiles frente a la presencia de los sectores más poderosos. Entonces, el hecho de que estas instituciones sean externas y determinen las prácticas sociales de los sujetos no significa que el proceso de socialización, es decir, el aprendizaje de esas reglas, de esas normas compartidas, sea un procedimiento pasivo por parte del sujeto. Por lo tanto, es un fenómeno que involucra de forma activa al sujeto en este proceso de aprendizaje de esas normas y pautas sociales. En este sentido, también hay una vinculación muy fuerte entre la legalidad y la moralidad. ¿Por qué? Porque las leyes no solo se sujetan en la cuestión de la sanción explícita que éstas puedan desencadenar frente a su violación, sino también que son el producto de una deseabilidad, ¿no? El hecho moral y por lo tanto las leyes, las tradiciones, las normas se sustentan no solo en su carácter coactivo, sino también en una deseabilidad compartida. Y por lo tanto, es la autoridad moral la que reside detrás de la legalidad y la legitimidad de esas normas que permiten nuestro ordenamiento en la vida cotidiana, ¿no? Es decir, es producto de una sociabilización, de una incorporación de esta deseabilidad y sanción de la norma en lo más interno de nosotros, ¿no? En nuestra propia subjetividad. Por eso esa vinculación tan importante entre lo legal y lo moral. Entonces, Durkheim aquí podríamos decir que se hace una pregunta metodológica muy importante. ¿Cómo pensamos una realidad a la vez en perpetuo movimiento, en perpetuo devenir, pero que existe solo por la actividad subjetiva de los actores, revelando simultáneamente regularidades, organizaciones y correlaciones? Esta tiene que ver con una pregunta muy frecuente que se le hacía a Durkheim, de dónde están finalmente las estructuras sociales o los hechos sociales que él intenta explicar. No se lo veían en la práctica cotidiana. El hecho de que no sean cosas tangibles físicamente no significa que tengan menos entidad y que no puedan ser estudiados desde el abordaje sociológico. Aquí, uno de los conceptos fundamentales de la obra de Émile Durkheim va a ser la pregunta por el concepto de la anomia, concepto que él va a ir elaborando sobre todo a partir de su primer estudio empírico sobre el suicidio. El suicidio va a ser un hilo desde donde él va a poder tirar para llegar a conclusiones más complejas que ya no tienen necesariamente que ver con el estudio empírico del suicidio, sino con las características de las sociedades modernas en las que Durkheim está viviendo y las transformaciones que esas sociedades atraviesan. La anomia está vinculada a los desequilibrios sociales que la urbanización, la industrialización, también la aparición de las masas en la esfera política van generando en las formas de solidaridad, van resquebrajando las viejas formas de solidaridad y generando nuevas formas de solidaridad y necesidades de regulación social. Por lo tanto, acá uno de los deberes de la sociología es estudiar cómo reconstituir, ¿no?, esas nuevas normas éticas y morales que puedan asegurar el equilibrio social perdido a causa de estos procesos de fuerte desregulación o de crisis que genera de alguna manera la anomia. En este sentido es correcto preguntarnos por la experimentación en las ciencias sociales, ¿no? Y de alguna manera la propuesta que Durkheim tiene es, por supuesto, no es posible una experimentación directa como realizan algunas ciencias naturales, pero sí es necesario que la sociología despliegue su propio método en función de la observación de la realidad. Por eso es importante la experimentación indirecta o esta experimentación racional que propone el autor a través de determinadas comparaciones sistémicas. Esto es algo que él va a utilizar en el suicidio y va a echar mano a las estadísticas y a los datos censales como herramienta para poder justamente identificar y construir los grupos y las variables que él trata de estudiar. Por supuesto, son construcciones analíticas, pero que permiten dar homogeneidad y valor específico para estos fenómenos que tienen que ser tratados científicamente, como es el caso del suicidio, ¿verdad?
Pero acá una advertencia de Pierre Bourdieu: ojo, no confundir las clases reales con las clases en el papel, ¿verdad? Una cosa son las construcciones analíticas que los observadores hacemos, y otra cosa es que la sociedad elija esas denominaciones como forma de autoidentificación. Un problema que ya vimos en el caso de Karl Marx también, cuando trabajamos la idea de clase en sí a clase para sí. Bueno, la sociología de Durkheim también advierte sobre estas cuestiones. Otro problema frecuente en la obra de Durkheim es la articulación entre individuo y sociedad, ¿no? Esta relación siempre conflictiva en la sociología entre los sujetos y el colectivo, ¿no? El concepto de conciencia colectiva en este sentido es fundamental, ya que permite reconstruir esta construcción imaginaria de lo social, esta construcción que existe en última instancia en las prácticas sociales cotidianas que nosotros hacemos, en las regularidades y en esas estructuras del mundo de la vida social. Estas causas, estos sistemas de comportamiento estructurados deben explicarse mediante los sistemas de relaciones sociales que producen justamente estas representaciones sociales sobre la realidad. Las conciencias colectivas, ya que es importante la idea del plural, ¿verdad? Por la posibilidad de que existen distintas formas de representar e interpretar la realidad social, son precisamente realidades parcialmente autónomas que pueden atraerse, según Durkheim, repelerse y sintetizarse de muchas formas. Acá puse como ejemplo este libro de Benedict Anderson sobre el surgimiento de las naciones modernas. La idea de nación, la idea de una identidad colectiva, más allá de las fronteras territoriales estrechas de las ciudades, los pueblos o las comarcas, tiene que ver justamente con representaciones colectivas. Por ejemplo, el de la nación argentina, por dar un ejemplo, es justamente una idea de imaginario colectivo. Para Durkheim, en los periodos de efervescencia social, se crean un tipo especial de representaciones, que no obstante, si bien muy importantes a la hora de definir las prácticas sociales, tienden a extinguirse lentamente. Por supuesto, a menos que estas representaciones creen instituciones, creen sistemas de prácticas duraderos que justamente les permitan ir más allá de estas etapas excepcionales de efervescencia social. Por supuesto que tienen una acción fugaz y limitada a menos que se institucionalicen. Y acá como ejemplo puse el caso de la victoria argentina en la última Copa del Mundo, ¿verdad? Fíjense las multitudes de personas que atrajo y que movilizó, y la efervescencia social y la alegría social que generó ese acontecimiento deportivo. Y sin embargo habría que revisar las consecuencias a largo plazo que pueden generar esas instituciones, ¿no? Distinto es el caso de la educación, al que Durkheim le va a asignar un rol fundamental en el desarrollo de las sociedades modernas. A la educación y por supuesto detrás de ella el Estado, ¿no? La educación tiene que ser un agente de socialización para Durkheim, sobre todo en la posibilidad de establecer límites claros a los niños y futuros adultos, que les permita realizar expectativas que sean justamente posibles, que sean alcanzables, y por lo tanto que no generen esta caída en la anomia, ¿no? En este individualismo y voluntarismo extremo que produce la anomia, y por el contrario, una educación fuertemente, en algún momento hay que decirlo, ¿no? Rígida, relativamente estricta, pero que fije claramente los marcos sociales de la interacción y también los marcos de las expectativas colectivas. Esta función está íntimamente ligada al problema de la anomia social. La educación era clave en este sentido para evitar el desbordamiento, ¿no? De ese individualismo moderno y de alguna manera también de ese liberalismo posibilista que dice que, bueno, el límite del individuo no existe, ¿verdad? Entonces volver a poner las normativas en el centro de la escena y la educación como constructora en última instancia de esa moral colectiva que da cauces a la acción de los sujetos es justamente una de las propuestas de la sociología de Durkheim, que escribió y participó activamente en los debates educativos de su época, ¿no? En este sentido, también el derecho participa de esta idea, ¿no? Durkheim, de alguna manera, utiliza el derecho o la historia del derecho para entender las transformaciones entre las sociedades mecánicas, las sociedades preindustriales y las sociedades industriales complejas actuales, donde el lazo social
o la solidaridad, la forma de solidaridad específica es la orgánica. Lo que vemos en estas nuevas sociedades es un cambio, una mutación en el sentido del derecho. Desde un derecho con fuerte presencia de lo punitivo, un derecho fuertemente represivo, hacia un derecho que intenta, por el contrario, en la actualidad, restituir. Es decir, volver atrás las cosas, volver al estado anterior a que el delito o el crimen haya sido cometido. Esto también lo que genera es una menor intensidad de las ofensas sentidas por la sociedad, a diferencia de la sociedad mecánica, donde lo que aglutina, lo que da el sentido de cohesión son las semejanzas. En las sociedades modernas, donde la división del trabajo social también complejiza cada vez más las relaciones y permite este surgimiento del individualismo moderno, las ofensas son sentidas de una manera mucho menos intensas. Y por lo tanto también la conciencia social de la propia sociedad, de la existencia de la propia sociedad, es mucho más débil en términos comparativos. Estos cambios en el derecho y la legislación, cada uno con su especificidad propia, tienen que ver también con el cambio en las representaciones colectivas de las que hablábamos, ¿no? Con este cambio en la cohesión y en el lazo social que da sentido a la vida en la sociedad. En este sentido, la anomia no es tanto el resultado de la ausencia de leyes o de la falta de legisladores y pensadores capacitados para formular las leyes que necesitamos, sino es algo mucho más profundo y no remite solo a su definición etimológica, ¿no? A nomos como sin ley o como ausencia de ley, sino la anomia es una crisis mucho más profunda que tiene que ver con la incapacidad de las fuerzas y los actores colectivos de reglamentar la vida en conjunto, es decir, la vida social. Entonces, en este sentido, la anomia va mucho más allá de su mera definición etimológica. Fíjense que respecto a la cuestión de la anomia, como, de alguna manera como concepto que permite explicar también el conflicto y las tensiones presentes en la sociedad moderna, aquí Durkheim se distancia con este concepto de la teoría de Marx. Para Durkheim, el socialismo, lejos de ser una ideología que proponga una salida colectiva a la crisis de la modernidad y de las sociedades que atraviesan el proceso de la modernización y la modernidad, para Durkheim el socialismo debe ser visto como un síntoma de la época, como la manifestación de que algo está mal en las sociedades, antes que como una propuesta razonable. ¿Por qué? Bueno, sabemos que Durkheim era un reformista, ¿verdad? No creía en las propuestas radicales. Además, la Francia en la que él le toca vivir atraviesa todo el siglo XIX a través de insurrecciones populares, de revoluciones, de invasiones, de conquistas, de restauraciones durante todo el siglo XIX. Lo que él quería construir entonces, lejos de una salida radical, es justamente una situación que permita reequilibrar el orden social a través de sucesivas reformas que puedan permitir la convivencia social. Entonces, en la medida que el Estado permita llenar justamente esas tensiones abiertas entre el conflicto y el capital y el trabajo, va a también permitir llenar esos vacíos regulatorios y mediar en esos conflictos. Y el problema fundamental, ¿no?, de los conflictos sociales también iría desapareciendo. ¿Por qué? Porque la anomia remitiría a enfrentamientos entre agentes con desiguales capacidades de acción, pero no necesariamente agentes contrapuestos como la propuesta de Marx propone. Por lo tanto, el Estado es clave, las instituciones también, las corporaciones profesionales son claves en esa capacidad de ampliar el sistema regulatorio en función de garantizar que ciudadanos iguales, formalmente iguales ante la ley, pero diferentes económicamente, puedan convivir juntos más allá de las tensiones puntuales que las diferencias sociales generan en una sociedad. En este sentido podemos ver dos tipos de anomia, ¿no? Una que está vinculada al desarrollo mismo de la individualización que generan las sociedades modernas y el capitalismo, y que podríamos decir que es una anomia crónica que está presente siempre. Ahora, en momentos de crisis económicas, en momentos de fuertes sacudones sociales, esta anomia crónica puede agudizarse, ¿verdad? Y acá ya estamos en otro campo del problema, porque estas crisis económicas pueden suspender momentáneamente las expectativas sociales compartidas y el funcionamiento mismo de las instituciones sociales.
Frente a esto, entonces, lo que propone Durkheim, y para esto la educación va a ser fundamental, es que el culto al individuo moderno, no obstante, este individualismo que genera, ¿no?, la sociedad moderna, puede tener un aspecto positivo, ya que en el individuo se puede ver, en la existencia misma del individuo, un respeto a la humanidad en tanto humanidad, es decir, a la persona humana en tanto persona humana, y por lo tanto al carácter social de su esencia. Esa característica del individualismo moderno puede también llevar a evitar esto que él llama la enfermedad del infinito, ¿verdad? Es decir, las aspiraciones desmedidas y desbocadas que esta modernidad capitalista genera. Además, por supuesto, de lo que ya vimos del derecho restitutivo y de la función de la educación, ¿no? A diferencia de las corrientes liberales de la época, Durkheim entiende y anticipa de alguna manera la función y la importancia que la autoridad del Estado puede llegar a tener como garante de este respeto a la dignidad individual que permite reconstituir el lazo social perdido, ¿no? En este sentido, también hay que tener presente que la mirada de Durkheim no es, sin embargo, una mirada estatista, ¿no? Tampoco es una mirada corporativista en el sentido que fueron los totalitarismos europeos del siglo XX, ¿no?, como el caso del fascismo o del nacionalsocialismo en Alemania, sino que lo que él propone es que lo que va a aglutinar a estas nuevas individualidades, a este nuevo sentido del individualismo en las sociedades modernas, son justamente las semejanzas entre los distintos grupos sociales. Semejanzas que pueden organizarse en estas corporaciones modernas, que van a ser un contrapoder efectivo frente a las posibles desviaciones del Estado, ¿no? Frente a la idea de que el Estado puede representarse a sí mismo, sus propios intereses, o que el Estado pueda representar los intereses de los más poderosos. Frente a eso, lo que las corporaciones, esta agrupación de personas en función de sus especialidades, en función de sus propios roles dentro de la sociedad, puedan garantizar esa autonomía de la sociedad civil y en última instancia, esa emancipación de la sociedad civil frente a la posibilidad de que el Estado avance, ¿no? Entonces, frente a una sociedad mucho más móvil y dinámica en términos territoriales, las corporaciones justamente podrían dotar de una moral compartida a estos grupos sociales. Bueno, y en este sentido, ya finalizando, siempre es interesante, como propone este meme, recordar que no se trata de ver hechos sociales en todas partes, sino de refrescar los principales libros de Durkheim, como pueden ser Las reglas del método sociológico, su ensayo sobre el suicidio, o Las formas elementales de la vida religiosa, con la función justamente de actualizar a la luz de los acontecimientos que hoy ocurren ese pensamiento durkheimiano, ¿no? En este caso, teniendo en cuenta la relevancia y la vigencia también, por eso justamente son clásicos de la sociología, de conceptos como el de solidaridad, el de cohesión social o, su concepto más importante, el de anomia. Bueno, hasta aquí la clase de hoy sobre el funcionalismo durkheimiano. Espero que se encuentren muy bien, un saludo fuerte y que tengan buen día.